ante todo, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué tan frecuentes podrían ser estos eventos y por qué en este caso, acá en el noreste del país, lo hemos sentido en gran parte de Filadelfia hasta Boston. Claro, pues en la región este y noreste no son muy comunes la actividad sísmica, pero tampoco son raras. Tenemos un par de sistemas de fallas. Las fallas básicamente son unas grietas en la superficie de la Tierra por la cual la Tierra libera la energía y esas tensiones y esas comprensiones. Caso de la región noreste, nosotros sabemos que este sistema de fallas se conoce como intraplaca, es decir, está dentro de un rompecabezas más grande que es la placa de Norteamérica. Tenemos que imaginarnos el planeta que está compuesto por varias piezas bien grandes de roca, que se conocen como placas, pero dentro de las placas hay unas grietas, esas grietas se conocen como fallas. Este en particular es un sistema de fallas, es decir, varias de ellas que se conoce como el sistema Ramapo y que abarca varios kilómetros, cientos de kilómetros en la región noreste. Así que en ese sistema en particular habían ocurrido otros sismos, pero el que ocurrió hoy, que fue de magnitud 4.8, ha sido el más fuerte registrado desde el 1950. Oye, fabuloso, ¿no? Impresionante la manera en que se sintió todo este sismo acá. ¿Tienes alguna idea, por ejemplo? Ya nos explicabas que el sismo ocurrió justo cerca de la falla del Ramapo, donde está el río Ramapo River, acá en el centro de Nueva Jersey. La razón por la cual entonces, a pesar de ser un 4.8, han ocurrido otros sismos en el pasado, pero este en particular sí se pudo percibir bastante en la superficie. Muchas personas lo estuvieron reportando constantemente en las redes sociales. Claro que sí, hay varios factores que pueden producir que un terremoto se sienta más que otro, independientemente de la magnitud. Primero, la propagación de la onda sísmica, es decir, a la dirección a la cual se mueve esa onda sísmica. Segundo, la ubicación. Sabemos que es una falla, una grieta que recorre cientos de kilómetros y es una pieza clave en dónde exactamente es el epicentro. Claro, cuando ocurre más cerca a lugares bastante poblados o más cerca de la ciudad, esto va a incrementar el número de personas que van a estar sintiendo el evento. De hecho, para que tengan una idea, los números más recientes es que alrededor de 162,000 personas lo reportaron como sentido. Y eso de reporte como sentido significa que se tomaron el tiempo de llenar un formulario por parte del USGS o el Servicio Geológico Federal, por sus siglas en inglés, y llenaron ese cuestionario. Y es muy importante, una cosa es la magnitud del terremoto y otra cosa es la intensidad. Y otro factor bien importante es la profundidad. Y ese sistema de fallas en particular promueve a que los terremotos sean muy llanos, es decir, muy cerca a la superficie y por eso se agiliza o favorece a que se sientan más. Pero la magnitud es básicamente la energía que libera el terremoto o el tamaño del terremoto, independientemente de dónde haya sido. La intensidad es cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros podemos identificar ese terremoto y depende de muchos factores, desde cómo es el suelo de su casa, cuál es la construcción que tiene su casa, si usted estaba despierto o no a la hora que fue el sismo. Así que una cosa es que sea 4.8 y otra cosa es que la intensidad haya sido mayor, que en este caso fue de intensidad estimada 6 a 7. Así que aunque la magnitud fue 4.8, la intensidad que abarca el número de cómo nosotros lo sentimos y lo percibimos fue aún mayor. Fabuloso. Hay muchas personas que están preguntándose, ¿se pueden esperar réplicas de tras este sismo que tuvimos en horas de la mañana? ¿Existe esa preocupación y queremos conocer tu punto de vista como experto en el tema? Claro, ese sistema de fallas, el Ramapo, ya había sido conocido e identificado por geólogos y dentro de su historia no tiene algún récord de un sismo poderoso. Así que quiero que sepan que en términos del pronóstico de réplicas, porque las réplicas sí se pueden pronosticar, un terremoto no se puede predecir, o sea, yo no puedo decirte mañana a tal hora en tal lugar va a ocurrir un terremoto, pero sí podemos dar un pronóstico o un estimado de cuál es la probabilidad de que ocurran réplicas de acuerdo a un evento principal, que en este caso fue el 4.8, y quiero que sepan y que estén tranquilos que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 7 o 6 es menor a 1%. En cuanto a la magnitud 5, es aproximadamente un 3%, de magnitud 4 ese potencial es alrededor de un 15%, mientras que de magnitud 3 es un 45%, así que es de esperarse que la Tierra continúe moviéndose, pero estamos esperando que esos movimientos sean de menor magnitud.
Importante destacar también y a considerar es que obviamente estos terremotos están ocurriendo sobre tierra, así que no generan ningún tipo de amenaza por tsunami, pero tenemos que tener en cuenta la época en la que estamos. Sabemos que estamos en primavera, pero que recientemente hubo nieve, todavía queda un poco de nieve en zonas de montaña y por supuesto estas sacudidas, por más pequeñas que sean relativamente en términos geológicos, pudieran generar algunas consecuencias como lo son avalanchas, porque por supuesto tú estás desestabilizando lo que es la superficie y podemos ver cómo la nieve pudiera deslizarse en zonas de montaña y eso es un riesgo secundario que debemos tomar en cuenta. Una última cuestión. La costa oeste del país está mucho más adaptada a este tipo de a los movimientos telúricos, los movimientos sísmicos. En cambio, el noreste de la nación, a pesar de que han existido, porque ya tú le explicabas justamente la posición donde nos encontramos en la placa de Norteamérica y cómo las distintas fallas están por debajo, no estamos tan acostumbrados. Incluso la tipología constructiva de las viviendas acá en el noreste del país no siguen ese tipo de códigos a diferencia de la costa oeste de la nación. ¿Crees que tras este sismo de magnitud 4.8 se tenga que estar pensando ya en algún momento en cambiar ese tipo de códigos de construcción? Pues a mí no me parece todavía necesario que se tenga que llevar a esa posibilidad o a ese extremo. Más bien nosotros tenemos que tener esa conciencia sísmica. Yo creo que es un tema que debemos tal vez incluir un poco más, por ejemplo, a nivel escolar, decir a las personas, miren, la actividad sísmica es normal en la región noreste, no es muy frecuente, pero no es atípico que ocurra este tipo de actividad. Y yo creo que debemos, que el mensaje principal debe ser ese, que nosotros también podemos tener ese tipo de eventos y sobre todo tener conciencia sísmica en donde quiera que vayamos, porque hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar de visita en otro lugar o en otro estado que sea más propenso o que tenga mayor riesgo sísmico. Así que a mí me parece que es más apremiante de que todos tengamos una base científica relacionada a la sismología y que podamos estar preparados para cualquier eventualidad. Abimael, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con el área triestatal, con nosotros acá en Noticiero 47 Telemundo. De verdad que sí, agradecemos tus conocimientos y sobre todo toda esta valiosa información que le has brindado a nuestra comunidad hispana del área triestatal. Por supuesto, para mí es un placer y rápido, antes de desconectarnos, quiero también hacer el llamado de que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo nosotros los comunicadores, que hay mucha de nuestra audiencia, muchas de nuestras personas que, por ejemplo, por dar el caso de Puerto Rico, emigraron después del huracán María o emigraron después de la secuencia sísmica de los terremotos de Puerto Rico en el 2020. Así que es un tema un poco sensible, hay mucho trauma tras esta actividad y yo creo también que por esa razón este tipo de eventos geológicos, aunque no es extraordinario, ciertamente es un poco más palpable. La gente tiene recuerdos, tiene temores del pasado, muchos huyeron de los terremotos en nuestros países en el Caribe y ahora se enfrentan con movimientos como este y yo creo que tenemos que tomar en cuenta que eso también es un factor social que agrava un poco lo que es cómo las personas perciben este tipo de eventos. Bueno, definitivamente, y qué bueno que lo traes a colación, porque sin dudas quizás ese es el primer temor que aquellas personas que, dada la experiencia en su vida, han tenido que enfrentar este tipo de eventos en el pasado y todo lo que trae como consecuencia, especialmente la gente de Puerto Rico. Todos recordamos lamentablemente lo sucedido con el sismo y con las réplicas que se dieron en Puerto Rico y también en las regiones de Centroamérica. Así que muchas gracias por tu tiempo y todo lo mejor siempre.